La conquista musulmana de España fue propiciada por la lucha dinástica visigoda entre don Rodrigo y los hijos del rey Bitiza tras la muerte de este último. Bitiza designó sucesor a su hijo Agila, pero los nobles eligieron a don Rodrigo como rey. Agila contaba entre sus partidarios con relevantes personajes del momento, como el conde don Julián, gobernador de Ceuta, o el obispo de Sevilla don Opas, hermano del rey difunto. Para intentar imponerse a don Rodrigo en la lucha por el trono de Hispania, los partidarios de Bitiza pidieron ayuda a los musulmanes del norte de África. La conquista del reino visigodo se inició con la llegada de un ejército de unos 11.000 bereberes enviado por el gobernador del noroeste de África, Musa ben Nusair, al mando de Tarik, que pasó de Tánger a Algeciras, donde asentó una base militar y cuyo lugar le recuerda con el nombre de Gibraltar, la montaña de Tarik. Enterado el rey visigodo Rodrigo de que las tropas magrebíes habían pasado a Hispania, se dirigió con su ejército a luchar contra ellas. La batalla de Guadalete del año 711 fue un desastre para los visigodos. Perdieron la batalla, murió su rey y desapareció el reino visigodo, iniciándose el dominio musulmán. La conquista del reino visigodo por los musulmanes procedentes del norte de África comenzó en el citado año 711 y pudo darse por concluida en el 716. El nuevo Estado Islámico fundado en lo que fue la Hispania visigoda se denominó Al-Ándalus. Su evolución política se resume en las siguientes etapas. Emirato dependiente del Califato Omeya de Damasco, entre el 711 y el 756. Los invasores musulmanes de la Hispania visigoda fundaron un nuevo estado con características radicalmente distintas que llamaron Al-Ándalus y cuya capital fue Córdoba, si bien lo integraron en el Califato Omeya de Damasco. Como cualquier provincia, Al-Ándalus estaba gobernada por un emir o valí, gobernador. En los 45 años del emirato se sucedieron 21 emires, lo que denota una gran inestabilidad política. Los principales problemas que tuvieron que acometer los emires fueron el control militar del territorio, la organización del nuevo Estado y la integración de los hispanogodos. Los invasores eran una minoría, 30.000 aproximadamente, frente a una mayoría autóctona de unas 4 millones de personas. El asentamiento musulmán se vio favorecido por la expansión demográfica mora, unida a la contracción de la natalidad visigoda y por la abundancia de tierras libres. El proceso de islamización de Al-Ándalus se intensificó por la inmigración de musulmanes, por los matrimonios mixtos de hombres musulmanes con mujeres cristianas que educaban a sus hijos en el Islam y por la conversión al Islam de la población hispanogoda. Los conflictos más graves en Al-Ándalus durante el Emirato dependiente de Damasco se produjeron entre los propios invasores, al ser de procedencia muy diversa: árabes, la aristocracia del ejército, bereberes, el grueso de los militares, y sirios, soldados cualificados de refuerzo que fueron utilizados por los emires una vez terminada la conquista para sofocar las frecuentes revueltas de los bereberes. Emirato independiente de Bagdad, del 756 al 929. Abderramán I independizó Al-Ándalus del nuevo califato abasí de Bagdad y lo elevó al rango de emirato independiente en el año 756.
Este emir era un miembro de la familia Omeya que gobernaba el califato, pero que fue destituida por la familia de los abásidas tras una matanza organizada de todo el grupo familiar en el año 750. Abderramán se salvó al no estar con el resto de su familia y, refugiado en Al-Ándalus, consiguió ser nombrado emir. No parecía lógico que mantuviera relaciones con los califas abasíes que habían asesinado a su familia, de manera que cortó los lazos políticos que durante el Emirato dependiente habían unido a Al-Ándalus con el califa, pero siguió reconociendo la dependencia religiosa con respecto al califa. Comenzaba así el Emirato independiente, periodo que se caracterizó por las luchas entre árabes y bereberes, las revueltas de muladíes y de mozárabes y las tensiones con los cristianos en las marcas fronterizas de Zaragoza, Toledo y Mérida. Los emires del siglo IX tuvieron que hacer frente a frecuentes levantamientos en diversas partes de Al-Ándalus, tanto de musulmanes como de cristianos. Las revueltas de musulmanes fueron protagonizadas por nobles rebeldes contra el poder del emir. La familia de los Banu Qasi en torno a Zaragoza, Ben Marwan en la zona de Badajoz y Omar Ben Hafsun en Bobastro, en Málaga, estuvieron a punto de terminar con el Emirato independiente. Los levantamientos de cristianos, mozárabes, fueron duramente reprimidos por las autoridades musulmanas. Muchos cristianos huyeron al norte, donde se iban afianzando pequeños territorios independientes. Otros hallaron refugio en el fugaz reino de Ben Hafsun. Sin embargo, la mayoría de los cristianos encontraron la muerte, muchos de ellos mártires al negarse a jurar de su fe cristiana. El emir Abderramán III consiguió poner fin a estas revueltas y reunir de nuevo en sus manos el territorio de Al-Ándalus bajo la doctrina islámica. Califato de Córdoba, entre el 929 y el 1031. En el año 929, el emir Abderramán III decidió proclamarse califa, es decir, asumió no solo el poder político, sino también el religioso, rompiendo así con el califa de Bagdad. Los reinados de Abderramán III y de su hijo Al-Hakam II fueron el periodo de apogeo del califato de Córdoba. Abderramán III basó la riqueza del califato y el fortalecimiento de la estructura del Estado en los siguientes pilares: la propia figura del califa, encarnación de todos los poderes del Estado; un potente ejército, integrado fundamentalmente por bereberes y eslavos; la centralización de la recaudación fiscal, por la que obtuvo abundantes recursos; los impuestos o parias que cobraba a los reinos cristianos; el control de las caravanas de oro del norte de África y la creación de una aristocracia palatina de libertos de origen europeo que fue suplantando a la aristocracia de origen árabe. Abderramán III mantuvo a raya a los cristianos y contuvo a los fatimíes del norte de África. Su hijo Al-Hakam II continuó la labor de su padre y convirtió a Córdoba en una de las principales ciudades de todo el mundo islámico. En las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Ándalus, ejerciendo el cargo de Hachib, una especie de primer ministro. Mientras tanto, el califa Hisham II vivía en el palacio de Medina Zahara sin ejercer el poder. Almanzor
al frente de un ejército integrado sobre todo por bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte, las famosas aceifas o racias. Su muerte en el año 1002, tras la batalla de Calatañazor, inició el proceso de descomposición política que llevó al fin del califato en el año 1031 y supuso un respiro para el cristianismo. Los taifas, entre el 1031 y el 1086. La muerte de Almanzor en 1002 abrió en Al-Ándalus una larga etapa de fragmentación y disputa. En menos de 30 años se sucedieron en el trono 9 califas. Finalmente, el califato de Córdoba desapareció en el año 1031 y en su lugar surgió un mosaico de pequeños reinos llamados de taifas, expresión que significa banderías. De forma paulatina, las taifas fueron independizándose del poder central de Córdoba. En un principio, el califato se fragmentó en 27 reinos de taifas. Los más débiles desaparecieron anexionados por los más poderosos. Los reinos de taifas tenían entre ellos gran diversidad. Mérida, Toledo, Zaragoza, Sevilla o Córdoba estaban controlados por andalusíes locales. Los bereberes se hicieron con las taifas de Algeciras, Málaga y Granada, y los eslavos gobernaron Tortosa, Valencia, Denia, Murcia y Almería. Los reinos de taifas se mostraron sumisos ante los dirigentes cristianos, que aprovecharon la debilidad taifa. Las taifas entregaban a los cristianos los tributos llamados parias. Una vez rota su unidad, Al-Ándalus estuvo a merced de los cristianos que procedieron a la ocupación paulatina de los territorios que habían estado bajo el poder musulmán. Un hito en el avance de la reconquista cristiana fue la conquista de Toledo en el año 1085. No obstante, ese proceso no fue lineal, pues hubo momentos en los que la unidad andalusí pudo reconstruirse. En esos casos, el impulso musulmán vino del norte de África con las invasiones de los almorávides y de los almohades. Almorávides entre el 1090 y el 1146. En el año 1086, respondiendo a la petición de ayuda solicitada por el rey taifa Al-Mutamid de Sevilla, llegaron los almorávides, tribus bereberes que habían creado un imperio en el norte de África. Caracterizados por el rigor religioso, los almorávides unificaron Al-Ándalus y lograron contener el avance de los cristianos. Sus éxitos militares más importantes fueron las batallas de Sagrajas del 1086 y de Euclés de 1108. El poder almorávide fue efímero, pues a mediados del siglo XII la unidad de Al-Ándalus se quebró con la aparición de los segundos reinos de taifas. Almohades, del 1147 al 1232. En 1147 llegaron a Al-Ándalus los almohades, que habían constituido en el Magreb un nuevo imperio berebere. De estricta ortodoxia islámica, los almohades unificaron nuevamente Al-Ándalus con capital en Sevilla y ganaron batallas a los cristianos como la de Alarcos en 1195. Sin embargo, fueron derrotados por los cristianos en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa del año 1212. El hundimiento almohade hizo que la España musulmana
quedara reducida al reino nazarita de Granada. Reino nazarita, 1232-1492. El reino nazarita de Granada fue fundado como taifa en el año 1013. La dinastía nazarí tuvo su origen en Yusuf ben Nasri, que se proclamó sultán en 1232. Su extensión llegó a abarcar los territorios de las actuales provincias de Almería, Granada, Málaga y parte de la de Jaén. El reino nazarita se mantuvo frente al avance cristiano por la accidentada topografía de esta zona, lo que dificultó su conquista militar por parte cristiana, por los problemas internos de los cristianos, coincidiendo con la época de mayor esplendor del reino nazarita, por la habilidad de su diplomacia, desplegada tanto ante Castilla como ante los benimerines, dinastía bereber que dominaba el Magreb y que tenía apetencias sobre Al-Ándalus, por la cohesión interna que los nazaritas lograron imponer en sus territorios, y por la llegada masiva de andalusíes provenientes de otros reinos musulmanes peninsulares que huían tras la reconquista cristiana. Los reinados nazaritas más esplendorosos fueron los de Yusuf I y Mohamed V en el siglo XIV. A partir de estos reyes, las luchas dinásticas fueron la tónica general del reino, que sobrevivió precariamente, pagando parias a los reyes cristianos y perdiendo territorios. Su último rey fue Boabdil, derrocado por los reyes católicos el 2 de enero de 1492, tras la toma de la ciudad de Granada, siendo incorporada a la corona como reino cristiano de Granada. Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla.